Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con Fe al Café. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el doctor José Luis Domínguez Chapa, nuestro pastor principal de Iglesia Cristiana Manantial de Vida. Pastor, gracias por invitarnos, por aceptar la invitación a tomar este café. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, usted está tomando té, ¿verdad? Así es. Perfecto, está bien. Los dos tienen cafeína, pastor, así es que creo que vamos a estar contentos. Pastor, pues hemos estado viendo este año y conociendo un poquito en las noticias de lo que se ha estado hablando sobre el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Es algo que estuvimos viendo desde el año pasado, que decidieron que este año se estaba celebrando. Por ahí se ha visto en las noticias también que el Papa de la Iglesia Católica ha estado muy activo también en este tema. Pero al usar la palabra protestante, me recuerda lo que me decían cuando yo era niño, cuando estaba en la primaria. Ahí va el protestantillo. Y mira los protestantes, y ve los protestantes. Así que el día de hoy, en esta charla de café, a mí me gustaría que usted nos platicara un poquito qué es esto de la Reforma Protestante y esos 500 años, que nos platicara un poquito sobre este tema. Bueno, para nosotros es muy importante porque si no hubiera sido por eso no estuviéramos aquí, para empezar. Pero gracias a Dios que hubo un hombre que se levantó. Ahora, no precisamente fue solamente Martín Lutero, sino hubo otros hombres usados por Dios en aquel tiempo para precisamente a lo que nosotros llamamos la reforma, que se llama reforma protestante. Reforma es volver a reformar. Aquello que había perdido la forma, que la volvió a tomar. Y Martín Lutero deseaba que la Iglesia Católica, porque él era un fraile agustino de la Iglesia Católica, un teólogo, era un maestro de la universidad, era alguien pues con mucho peso en Alemania por el conocimiento que él tenía de las Escrituras. Él estaba viendo situaciones que estaban presentando en la iglesia y que no concordaban con la Biblia. Entonces él dijo, tenemos que volver otra vez al origen cristiano, al origen de lo que la Biblia nos enseña. Y veía que se estaban haciendo muchos abusos en nombre de Dios, y eso fue lo que no le gustó. Y ahí empieza el movimiento. Hubo otros hombres también que posiblemente no sean tan famosos como Martín Lutero, pero que ellos también comenzaron a estudiar la Biblia y entendieron que había una situación que no era correcta. Entonces esa situación hace que estos hombres comenzaron a enseñar y los catalogaban como herejes. Y algunos de ellos murieron en la hoguera precisamente por traer esas verdades a la luz del pueblo. Ahora, pastor, esto me parece interesante. En esa época, estamos hablando del siglo XV, y es el tiempo donde se está saliendo de la Edad Media. Es un tiempo donde también, si vemos en la historia, comenzó la colonización hacia todo el mundo. Y me es emocionante pensar que junto con esta reforma tuvo que ver como en los tiempos del libro de los Hechos, donde el pueblo cristiano comienza a expandirse y a hablar el evangelio. Sucedió algo similar así en ese tiempo también, ¿no? El comenzar a un despertar, una pasión por conocer la verdad, por conocer las Escrituras. Exacto. Siempre, durante la historia, siempre Dios tiene un remanente. Me refiero a remanente a personas que creen en Dios, tal como lo dice en la Biblia, que ellos han aceptado a Jesucristo y ellos permanecen fieles a su Señor. Pero comenzó a haber ciertas desviaciones cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, de grupos que después se hacen grupos religiosos y que comienzan a tener influencia sobre el pueblo y sobre el gobierno. Entonces, mucha gente se comienza, por ejemplo, el caso del catolicismo, mucha gente se comienza a convertir al catolicismo no por convicciones, sino por el estatus social que alcanzarían ellos si estaban dentro de ese movimiento. Entonces, ahorita decías bien, ¿no? En estos 500 años que están celebrando,
y ha estado haciendo muchos sucesos o aconteciendo muchas situaciones ahorita de festejar estos 500 años, que inclusive el año pasado, en el mes de agosto, octubre 31, el Papa Francisco se reunió con un grupo de bastante considerable de luteranos en Suiza, y ahí ellos hicieron un pacto para que no hubiera divisiones, de unidad. Entonces ahora en el mes de febrero, finales de febrero, hubo otra reunión, pero que fue convocada en Roma, donde también el título de esta reunión era Lutero 500 años después. Sí. Y lo recibió también el Papa al grupo que estaban asistiendo. Bueno, y dice el Papa, esto no hubiera ocurrido si no hubiera un deseo de unidad otra vez, que es lo que la Iglesia Católica anda buscando. Entonces, la situación pues es muy conocida para todos nosotros que comenzamos a estudiar sobre precisamente cómo estaba la situación religiosa en ese tiempo. Ahora, son muchos los temas que se abordan con respecto a esta reforma. Son muchas las reformas, pero considero que una de las más importantes o la columna vertebral de esto es el poder de poner la Biblia como la única fuente de información de verdadera, la única fuente de vida. Y la salvación por gracia, que fue una de las cosas que más pegó a la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde pues no era así, no era lo que se les estaba enseñando a las gentes. Sí. Para todos es conocido, vuelvo a repetir, cuando estudiamos nosotros la historia, había un desorden en la venta de indulgencias. La venta. En la venta de indulgencias, y todo era con un propósito económico de los mismos dirigentes católicos en aquel entonces. Entonces, había la salvación la estaban vendiendo. Wow. La salvación la estaba vendiendo. Entonces, no era como decía la Biblia, que fue lo que descubrió Lutero. Lutero estaba defendiendo eso, y después, cuando se da cuenta de todas las anomalías que estaban sucediendo, dijo, esto no está correcto. Esto no está correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la salvación es por fe. Y solamente, y él le agrega la palabra a la traducción que él hace, solamente por fe. Porque dice, no es por obras. Y así es lo que dice la Biblia. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque aquel que tenía más dinero, era más fácil obtener la salvación. Y no solamente esas indulgencias iba uno y las pagaba, sino también te daban un escrito o un comprobante firmado por el Papa, donde ya tú tenías la entrada al cielo. Y entonces podía hacer lo que uno quisiera ya. Había muchos que ya no había arrepentimiento, ¿no? Dice, ¿para qué pido perdón si ya el Papa me está dando la entrada Wow. hacia el cielo, ¿no? Entonces, pues algo que es muy cómodo, que muchos quisiéramos tener. Sí. Si fuera fácil así, ¿verdad? Un documento y se acabó. Exacto. Y nosotros, inclusive, comenzaron a lucrar también con el purgatorio. Entonces, para poder sacar a las personas que no habían purgado aquí todos sus pecados, porque aquí tenían que purgar todos los pecados, entonces los iban al purgatorio, pero a través de ciertas donaciones, entonces podía salir la gente del purgatorio y ir a su destino final. Todo esto llegó un momento que indignó a Lutero. Entonces, le digo, fueron varios los que colaboraron en esa reforma, pero Lutero fue el que más ruido hizo, ¿no? Sí. Con las famosas tesis que él puso. Y por su posición que tenía en la iglesia, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y que lo hacía público. Y se lo mandaba directamente al Papa también, las tesis y todo. Esta es mi posición, ¿no? Y la posición era precisamente que el Papa no tenía poder para perdonar y remitir. Dice, ahora, si hubiera misericordia en él, decía Lutero, él no necesitaba que le dieran dinero, ¿no? Solamente podría autorizar que los pecadores se fueran al cielo, ¿no? ¿Por qué está pidiendo dinero? Entonces, la infalibilidad papal era lo que estaba atacando, ¿no? Y eso era lo que no le gustó a la Iglesia Católica. Ahora, el otro problema que había y el por qué la iglesia, y yo pienso que sigue siendo un problema de hoy en día,
es de que la iglesia eran dueños de la información, eran dueños del conocimiento, y el pueblo, al no tenerlo, o incluso lo que pasa hoy en día, al no preocuparnos, al solo dar por hecho lo que nos dicen y se acabó, pues eso nos convierte en esclavos al no tener. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si no tenemos esa hambre de conocer esa verdad, si no tenemos ese deseo, pues creo que no pueden pasar cosas en Exacto, por eso es necesario volver a leer la Biblia. Ahora, el problema también no era solamente religioso, era político también, porque muchos de los reyes estaban al servicio del Papa, tenían tratados, tenían convenios bien fuertes. ¿Para qué? Para que controlaran el país o el lugar donde ellos estaban gobernando, ¿no? Así es. Entonces, no solamente implicaba lo religioso, sino también lo político. Una de las cosas que me apasiona de estas fechas y de conmemorar estos 500 años de Reforma fue, considero, uno de los legados más importantes, que fue la Biblia. Martín Lutero fue el que comenzó a hacer la traducción originalmente del Nuevo Testamento hacia el alemán, que era el lugar donde él estaba y el idioma que más predominaba en esas áreas. Y después de eso, pues comenzó a haber toda una revolución. Hoy en día la Biblia la tenemos a la mano, o la tenemos hasta incluso en un celular, la tenemos por todos lados, la tenemos de una manera incluso gratuita. Pero vale la pena recordar que para que esto sucediera, tuvo que correr mucha sangre. Mismo Martín Lutero puso precio a su cabeza, y todos los demás que vinieron después. Y pues así ha sido siempre el Evangelio. Hombres tuvieron que dar su vida para que lo que hoy disfrutamos, para que lo que hoy conocemos, para lo que hoy tenemos, que es tener la bendición de la palabra de Dios en nuestras manos, haya sido una realidad. Exacto. En 1522, precisamente, es cuando Martín Lutero saca el Nuevo Testamento. Y es bien interesante ver la historia de esto. Martín Lutero tenía que sacarla o hacer una traducción que le llegara al pueblo, a los alemanes. Entonces, lo que él hace es visitar ciudades, visitar mercados, visitar donde estaba la gente, ver cómo hablaban ellos, el lenguaje de ellos, para poder traducir la Biblia, no en un lenguaje muy alto o un lenguaje que no fuera entender el pueblo, sino él la tradujo a la forma que el pueblo hablaba, ¿no? Y después vemos que ahí también, por ejemplo, en 1524, en Holanda, se traduce la Biblia. Se traduce la Biblia. Varios, 1526, creo que fue 1526, se traduce al francés. En 1569 se traduce al español, y se traduce en Suiza por un hombre que se llamaba Casidoro de Reina, y saca una versión que se conoce ahorita todavía como la versión del oso. Sí. Entonces, pero en 1536 fue cuando volvió Martín Lutero, con ayuda o colaboración de otras personas, saca ya la Biblia completa en alemán. Entonces, en ese tiempo vemos cómo comienza a distribuirse la Biblia. Y también después de esta reforma, el pueblo alemán toma la Biblia, vamos a decirle, como un libro de texto, que lo tenía en la escuela, que tenía en el trabajo, que lo tenía en la casa. Fue una expansión de la palabra. Es solamente Dios obrando para que la gente comenzó a entender la palabra de Dios realmente. Ellos lo veían. No era solamente lo que les decían, sino lo que ellos estaban leyendo, lo que estaban ellos aprendiendo. Que es precisamente después empezar, aunque fue en otro tiempo, la famosa Santa Inquisición también, porque no querían que leyera la Biblia. ¿Y por qué no querían que leyera la Biblia? Para que la gente no se enterara precisamente de lo que Dios quería. Entonces, es precisamente muchas veces la lucha que hay entre lo religioso. ¿Para qué? Para controlar. Tengo una sorpresa aquí para todos los que nos están siguiendo en esta entrevista, y es algo que encontré en una tienda de pulga. Bueno, no lo encontré yo, lo encontró una prima mía. Lo traigo en esta bolsa porque así fue encontrado. A ver si la producción no me cobra comerciales por esto. Pero así como lo está viendo, fue encontrado en una tienda de pulga en un pueblo de El Paso, Texas. Una prima mía andaba comprando cosas y en una caja
le llamó la atención y comenzó a tomar cosas. Entre esas encontró esto. Y lo que encontró aquí fue un bonito tesoro. Luego ella, en una visita que yo tuve al Paso, Texas, me dijo, oye, Efraín, pues a ti te gusta mucho leer la Biblia. A mí no me gusta leerla, dice, te soy honesta. Te voy a hacer un regalo y te la voy a regalar. Y es una Biblia muy antigua, pastor, se la presto para que la vea. Sí. Hasta lo que he investigado de ella y lo que he revisado en base a sus fechas, fue publicada por la Sociedad Americana Bautista y data del año de 1895. O sea que es del siglo XVIII esa impresión. Y algo que me llama la atención en esta Biblia, y usted lo acaba de decir, es que en las últimas hojas vienen los nombres de todos los colaboradores que trabajaron en esa traducción. Todos ellos ahí hablan nombres, son catedráticos y maestros de universidades como la Universidad de Cambridge, Universidad de Londres, Universidad de Oxford. Y esto me da a entender lo que usted nos acaba de comentar ahorita. La Biblia era una fuente de conocimiento en las universidades. La Biblia era una fuente de inspiración en los gobiernos. La Biblia era una fuente de inspiración para la gente. Esto era la palabra de Dios viva. Y debe de seguir siendo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Dónde nos hemos estado perdiendo ahora, pastor? Con que vemos que gobiernos comenzaron a quitar la Biblia. Hay algunos datos que me gustan, como por ejemplo que República Dominicana conserva todavía en su escudo nacional una Biblia abierta. O que ciudades como nuestro vecino país todavía hagan sus juramentos de gobierno o de sus presidentes sobre una Biblia. Pero en México parece que nos hemos obstinado por ni siquiera mencionarla. ¿Qué cree usted que está pasando con eso? Bueno, esta Biblia está muy interesante, está muy bonita, y para mí que es un tesoro que tienes tú aquí. Esta Biblia, la famosa Biblia que en inglés es la King James, esa fue traducida en 1611, la primera traducción. Claro, después ha habido revisiones. ¿Por qué? Porque se han estado actualizando al lenguaje actual. Si tú ves, por ejemplo, o lees la Biblia del Oso, que muchos quieren tener la Biblia del Oso, yo la he tenido y le he regalado también. Le he regalado porque a personas que me la regalan y dije, creo que les sea bendición y quieren tener la Biblia del Oso, le dije, yo te la regalo, ¿no? Porque al final de cuentas no le entiendo mucho, porque el español que se hablaba en aquel entonces es muy diferente al que estamos hablando. Yo la tengo en mi celular y sí, la leo, pero no es difícil entenderla. El vocabulario es diferente, entonces la gramática es completamente diferente a la que nosotros tenemos. Pero ahorita siempre ha habido una lucha, lo que sienta entre lo religioso y lo político también, todas las fuentes que están entrando ahorita, ¿no? Y hay mucho de fondo que posiblemente aquí, por medio de este medio, no podemos comentar todo, ¿no? Pero siempre ha habido, lo que te decía hace rato, ha habido un deseo del hombre para controlar las masas, controlar a las personas. Y el hecho de controlar a las personas no proviene de Dios. Si uno ve la Biblia, Dios nunca te controla a ti. Dios te muestra su voluntad, muestra su verdad, y uno sabe si la acepta o no la acepta. Tenemos que hablar también que a veces no quieren hablar de diablo, Satanás o como se llama. También, ese también existe, ¿no? Y es precisamente, él sí quiere controlar. Él quiere controlar multitudes, y lo controla muchas veces, como vemos en la Biblia, que en los tiempos de Jesús, a través de una persona endemoniada. ¿Cuántas personas endemoniadas no liberó Jesús? Pero ahorita lo vemos también, que está actuando muchas veces en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación. ¿Para qué? Pues ya no controla una persona, puede controlar otra, a muchas. Masas. Masas, sí. Y vemos también en la Biblia, por eso Pablo nos advierte, ¿no?, que tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, no conforme a lo que hay en el mundo. Y es lo que traten de hacer, ¿no? Controlar nuestra mente, porque se controla la mente, dice el rey David, lo que hay en la mente del hombre, eso es él. Entonces, lo que nosotros nos estamos alimentando, eso vamos a terminar siendo nosotros. Eso resulta en lo físico también. Si te comes puros tacos, va a tener tu consecuencia, ¿no? Oh, sí, en lo espiritual también, ¿qué estás comiendo, no?
Estamos nosotros comiendo realmente lo que viene directamente de Dios, de su palabra. O estamos, ahorita comentaste tú también, muchas veces, nomás a lo que nosotros oímos. Dice el apóstol Pablo, hablando de una iglesia que hablaba en Berea, que esta gente escuchaba a Pablo y se iba a su casa y escudriñaba las escrituras a ver si lo que Pablo le estaba diciendo era correcto. Que eso es un ejemplo de lo que debe de ser hoy, ¿verdad, pastor? Exacto, sí, ¿no? Entonces, por eso lo que nosotros compartimos, nosotros que predicamos desde el púlpito o por estos medios de comunicación, la gente tiene que ver que realmente esté en la palabra de Dios. Y líbrenos el Señor si nosotros tratamos o de manipular gente, controlar gente, o dar una información equivocada. Porque estaríamos volviendo a las antiguas prácticas otra vez. Exacto, ¿no? Y entonces, nosotros sabemos que tenemos un compromiso delante de Dios. Y un día como pastores del pueblo de Dios, tenemos que dar cuenta delante de Dios, ¿no? Y que nuestra postura en aquel tiempo estar con la cabeza en alto, ¿no? Si no sabes que hice lo mejor que pude, Señor, predicando tu palabra. Y bueno, pastor, es un privilegio y es un honor ser pastoreado por usted. Usted tiene ya pues bastantes años en el ministerio, 15 años en Iglesia Manantial de Vida. Entonces, me imagino, usted puede darnos una perspectiva de lo que es la iglesia hoy, de lo que está sucediendo. ¿Qué es un mensaje que pudiera decirnos, un consejo que pudiera decirnos? ¿Qué es lo que debemos de atesorar y qué es lo que debemos de dejar de lado para poder continuar? Es tiempo de volver a reformar nuestra mente. Me gustó su palabra que dijo, reformar es volver a dar forma. Sí. A veces es como darnos una manita de gato, debemos de no bajar la guardia, ¿verdad? Sí, no, inclusive nosotros en estos tiempos podemos ser influenciados con tanta situación que está presentando que nosotros podemos perder la forma también original que nos lleva a lo que Dios quiere. Toda la Biblia, si tú te fijas, toda la Biblia, tanto desde el Nuevo Testamento, Apocalipsis, el tema central es Jesucristo. Es Jesucristo. Estamos dando unas clases los miércoles, un estudio el miércoles a la imagen de Cristo. Y ahí estudiamos que cualquier institución, no importa los métodos, no importa lo que tenga, ¿no? Lo importante es el resultado que está dando cualquier institución, sobre todo religiosa, cuál es el resultado de lo que están enseñando. Entonces, si la iglesia está enseñando algo diferente a que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, estamos en un peligro, en un error. Porque toda la iglesia, toda práctica nosotros espiritual que nosotros enseñemos aquí, tiene que llevar a ese punto, ¿no? Ser transformados a la imagen de Cristo. Así es. Y eso es lo que dice la Biblia. Pablo, a mí me encanta la vida de Pablo, ¿no? Y cómo él es un reformador. Sí. Es un reformador. Y él dice que nosotros tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, y él dice una frase que me gusta mucho, ¿no? Que cuando me vean a Cristo en mí, ¿no? Más o menos parafraseando la frase de Pablo, ¿no? Entonces, que no vean a Pablo, sino que vean a Cristo en Pablo, ¿no? Ahora, y eso la única manera de lograrlo es precisamente leyendo la Biblia. Yo quiero mostrarle algo y mostrarle a mis amigos que están viendo. Si usted puede ver esta Biblia, está maltratada por sus hojas, está maltratada en sus áreas, pero está bien conservada por dentro. Como les dije, es un tesoro bonito tenerla aquí. 122 años tiene esta Biblia. Pero hay algo que me da tristeza, pastor. Me da alegría porque qué bien conservada está y hoy la tengo en mis manos. Pero me da tristeza porque se puede ver que no fue muy leída. Exacto. Y qué triste, ¿verdad? Esto no debiera de pasar. Porque podemos imprimir nuevas, pero dejarlas así por 122 años donde sus hojas pareciera que no fueron escudriñadas. Esto no debe de pasar, pastor. No. Y se nota el oro cuando una Biblia es leída, ¿no? Sí. Muchas veces nosotros tenemos la Biblia. Y me toca en muchos hogares, visitar hogares. Y qué bueno que tienen una Biblia en su casa. Pero la tienen como un florero. Como parte de la decoración, ¿no? Y qué bueno que sea parte de la decoración, pero que la abran, que la lean, que la escudriñen, para que aprendan, ¿no? Porque esta tiene tesoros, porque esto nos lleva a la vida eterna.
o ya sea con el Señor o hacia el infierno, que no me gusta la palabra infierno, pero es o nos lleva al cielo o nos lleva al infierno, ¿no? Entonces, pero si nosotros no la leemos, nunca nos vamos a dar cuenta, ¿no? No vamos a ser reformados, Sí, transformados. sí, exacto. Y es precisamente, hablando, por ejemplo, de transformación, dice la Biblia también, que la imagen de Dios en el primer Adán se perdió por el pecado. Pero en Cristo Jesús nosotros volvemos a recuperar la imagen de Dios. Entonces, por eso es necesario tener a Jesucristo como nuestro Señor Salvador y entender que el sacrificio de Jesucristo, volviendo a lo que decía Lutero, ¿no? Con eso es más que suficiente, que no necesitamos nosotros agregarle. Si nosotros le agregamos algo, ya sea alguna obra o alguna persona, algún ser adicional a Jesucristo, ya estamos dejando a perder todo el plan de salvación, de redención de Jesucristo, ¿no? Porque el plan de salvación dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas fueron palabras de Jesucristo. Entonces, si nosotros le quitamos o le agregamos algo fuera de Jesucristo, ya el Evangelio ya no sirvió. Ya no está cumpliendo el propósito. No. Pastor, en los fundamentos bajo los que está fundada nuestra iglesia actual, cuando nos visita una persona nueva, le entregamos una información, y a mí me gusta la información que viene de cuáles son los fundamentos en los que estamos. Me gustaría nos platicar un poquito sobre esto y cuál es el fundamento de lo que es el ministerio de Iglesia Manantial de Vida, lo que usted ha creído y lo que nos enseña como pastor. Pues, empezando, ¿no? En Jesucristo, como el único Salvador, y que a través de la fe nosotros obtenemos la vida eterna. Creemos en el nacimiento virginal, ¿no? Luego el nacimiento de Jesús, que Jesús nació de una virgen. Y como dice el credo también, ¿no? Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre. Dice, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero también que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra, y nosotros estamos sentados a la diestra con él también en lugares espirituales. Entonces, eso es precisamente el fundamento. Creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Mucha gente dice, es que la Biblia no menciona Trinidad. Nunca menciona la Trinidad, pero habla de la Trinidad. Así es. Nosotros le pusimos Trinidad, ¿por qué? Porque siempre habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo mismo muchas veces menciona al Padre y en su oportunidad también menciona al Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos nosotros, aunque la Biblia nunca diga Trinidad, nosotros sabemos que hay una Trinidad. Un solo Dios, pero en tres personas. Y a veces no entendemos, ¿no? Es un solo Dios, pero con el tiempo lo vamos entendiendo, ¿no? Son funciones diferentes, cada tiene su función diferente, pero sigue siendo un solo Dios. Pues es interesante y es apasionante esta charla que estamos teniendo, pastor. Y bueno, yo quisiera compartir con los amigos que nos siguen que si tú tienes una Biblia y tú quieres atesorarla, no la atesores como esta Biblia, atesórala en tu corazón. Atesórala. Si tú quieres dar un legado a tus hijos como algo como esto, no permitas que se vaya a un museo. Que seamos nosotros, ¿verdad, pastor? Que seamos nosotros los que veamos, que el tesoro no esté guardado en un baúl como fue encontrada esta Biblia, que el tesoro sea encontrado en nuestro corazón. Y si queremos heredarla, que heredemos con nuestro ejemplo, que heredemos con nuestro testimonio. Exacto, ¿no? Porque nosotros, si vamos nosotros, por ejemplo, a una librería cristiana a comprar una Biblia, te la vas a encontrar chiquitas, grandes, de bolsillo, otras muy grandotas, una de pasta dura, otras de piel, y entre más finas las hojas, pues más cara va a ser. Pero al final de cuentas, todas tienen el mismo contenido. El problema no es lo de fuera, lo bueno, no el problema, sino lo bonito no es lo de afuera, sino lo de adentro. Qué bueno que pueda comprar una Biblia de 5,000 pesos si quiere, ¿no? Pero si no la lee, como decías tú, de nada nos sirve. Pues somos bendecidos, somos afortunados a que a esta lengua española, esta lengua castellana que tenemos toda la información de la Biblia completa. Todavía
tengo entendido que aún hay algunas etnias o algunas lenguas que todavía no es traducido. Se sigue trabajando en esto para que el evangelio crezca, pero una gran parte está ya traducida. Exacto. Aquí en México tenemos gente trabajando, tanto mexicanos como extranjeros, trabajando, la sociedad bíblica, trabajando en traducir las Biblias para que llegue a todas partes. Entonces, es muy interesante el trabajo que se está haciendo también a través de la sociedad bíblica. Pastor, pues muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo de compartir un café y un té con todos nosotros. Nos gustaría nos diera un mensaje final de aliento para este día. Bueno, pues estamos hablando de 500, este año, de los 500 años de la Reforma, que fue precisamente en octubre de 1517. Pero tenemos que recordar que esto inicia precisamente hace cerca de 2000 años en un pesebre. En un pesebre en un lugar en Belén, en Israel, y con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol San Juan, y el verbo, o sea, la palabra de Dios, la palabra que Dios que estuvo en el principio, por el cual fueron hechas todas las cosas, tomó carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Entonces, ¡qué privilegio! Si queremos ser hijos de Dios, muchas veces decimos, somos cristianos. Y si somos cristianos, tenemos que estar reflejando a Cristo en nuestras vidas. Y si somos protestantes, demostrémoslo. Protestando. Exacto. Protestar contra el pecado, contra las cosas que están a nuestro alrededor, que no le agradan a Dios. Y tenemos que nosotros que empezar. Y como le decía a veces, le decía yo en la clase, precisamente esa imagen de Cristo, dije, ¿es fácil? No, no es fácil. A veces casi es imposible a veces ser un buen cristiano. Es imposible, le digo, pero le dije, por eso precisamente entra la tercera persona que es de la Trinidad, que es precisamente el Espíritu Santo, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él nos da la fuerza para poder ser buenos cristianos. Así es, amén. Bueno, amigos, pues esto ha sido una muy bonita y muy productiva charla con nuestro pastor José Luis Domínguez Chapa, y bajo el aroma de este rico café, te doy las gracias de haber estado con nosotros. Amigos, amigas, no se pierdan una edición más de Con Fe al Café. Hasta la próxima.